Vamos a escuchar y compartir entonces las palabras de Romina Carrara, referente de la red sindical, Sonia Aleso, secretaria general de AMSAFE, CETERA, dirigente de la CTA de los trabajadores, del movimiento sindical rosarino y el defensor del pueblo, Raúl Lamberto. Bueno, buenos días. Bueno, buenos días a todas y a todos. Cuarto año, cuarto congreso, un desafío cada vez más grande, más inmenso que lo demuestra esta sala. Contar un poco que cuando iniciamos este proyecto de la red sindical, como dice la bandera, pensamos que, primero ni pensamos que podíamos llegar a semejante construcción, pero sí, evidentemente soñamos y creímos que era posible transformar desde nuestra vida cotidiana, desde nuestra tarea sindical, los lugares de trabajo para nuestras y nuestros compañeros. La red empieza a funcionar para quienes por ahí todavía se incorporan, porque siempre hay alguien que llega y no conoce la historia. Se conforma a partir de la inquietud de muchos sindicatos que se acercan a ver qué podían hacer por los ambientes de trabajo y cómo podían solucionar o resolver situaciones de violencia laboral de sus trabajadores y trabajadoras. Jamás tuvimos como condición que un sindicato fuera de un lugar, fuera de una central o fuera de otro, que un trabajador estuviera en una condición más o menos formal, sino que siempre creímos y creemos que cualquier persona que se encuentre sufriendo en su lugar de trabajo necesita ser escuchada, necesita ser orientada y necesita ser acompañada con mucho cariño, con mucho respeto, con mucho acogimiento, como dice la compañera Margarida de Brasil, para que pueda transitar sobre todo el recupero de su salud, que como decía el video, es lo primero que se deteriora y lo que nos alerta a que algo está pasando. Nosotros como delegadas y delegados tenemos una tarea muy difícil, pero a la vez muy noble, que tenemos que valorar, que tenemos que reconocer y que tenemos que trabajarla día a día para poder estar acorde y a la altura de las circunstancias que corresponden a una persona que sufre violencia laboral. Acompañada en la mesa por personas que la verdad que engrandecen y enorgullecen poder dedicar estos minutos y estas palabras, agradecer a quienes decidieron políticamente acompañar a la red sindical, a las delegadas y a los delegados que sostenemos todas las semanas o cada 15 días las reuniones, las actividades como se veía en el video. Bueno, Jorge, en el caso del sindicato al cual pertenezco, que es ATE. Agradecer a mis compañeras y a mis compañeros de la red sindical, a quienes están hoy acá, que vinieron a exponer, que vinieron desde muy lejos, con mucha confianza. Empezamos a construir esto en marzo de este año y a generar compromisos que nos dejaran llevar 6 meses después, llegar a construir esto y a hacerlo realidad. Así que hay muchas personas a las cuales agradecer, pero sobre todo creo que tenemos que aprovechar este encuentro y esta jornada para comprometernos más aún, revisar nuestras conductas, comprometernos en contra de la violencia, desnaturalizar lo que venimos viendo cotidianamente, que es el sálvese quien pueda, el individualismo, el si a mí no me pasa, no me importa, y empezar a involucrarnos con el cuerpo, con el alma, con el compromiso, con los conocimientos que hay que tener para también intervenir en estas situaciones. Siempre tengan en cuenta que encontrarán nosotros en la red, en los sindicatos que somos parte, en las caras a veces de esta construcción, muchísimo compromiso, muchísimo desinterés material, muchísimo amor puesto cada día en nuestra tarea, porque como decía Romina en el escrito, creemos realmente que construir un mundo menos violento empieza por deconstruirnos, por trabajarnos y por comprometernos. Así que bueno, yo nada más, muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, en realidad, ¿qué cantaba? ¿Qué audio me parece que venía? Porque íbamos a hacer varón y mujer. Bueno, buenos días a todos y a todas. Primero, muchas gracias por estar acá, porque cada uno de ustedes ha dejado, sobre todo los que vienen de lejos, muchas cosas que hacer por estar en este lugar. Y la verdad que para nosotros es sumamente importante que la red tenga esta cantidad de compañeras y compañeros participando, porque significa que una de las metas que nos propusimos, que es que esto trascienda, generar que esto se entienda, que la gente lo comprenda, que podamos trabajar, visibilizarlo y militar, que la violencia laboral no es algo normal que nos tenemos que bancar, sino que es algo por lo cual que hay que pelear, porque como decían las compañeras y compañeros en los videos, te lleva puesta muchas veces la vida. Así que gracias a todos por estar. En segundo lugar, agradecerle a los compañeros de la Comisión de ATE, en especial al compañero secretario general, el compañero Jorge Osman, este espacio tan bonito que tenemos los trabajadores y trabajadoras de la ciudad de Santa Fe, que siempre lo estamos utilizando para muchas actividades que nos congregan. Así que gracias Jorge y a la Comisión de ATE por el espacio. Tercero, para sacar un poco las estructuras rígidas, para los que no son de Santa Fe, como yo, que oriundo soy de otro lugar y que además soy hincha de River, quiero felicitar a todos los hinchas de Colón por el triunfo de ayer. Sí, porque estaban ahí ataditos. Bueno, a ver, compañeras y compañeros, lo que decía la compañera Romina recién, lo que trabajaron la inmensa mayoría de mujeres, también hay hombres, en construir esta red, no es un tema común, no es normal quizás en otra época, lo hemos construido desde espacios sindicales diferentes, como la unidad de la CGT y la CTA en Santa Fe, y los gremios que estamos trabajando, con el Movimiento Sindical Rosarino, con la CGT de Reconquista, con la CGT de San Lorenzo, con la CGT de Venado Tuerto, con la CGT de Esperanza, con la CGT de Rafaela, con todos los gremios que pertenecemos a esos espacios, hemos construido una red bastante importante, que es ejemplo en muchos lugares de unidad. En ese marco, haber tenido como representante una compañera nuestra en la OIT, cuando se trataba un tema tan fundamental como que la OIT tome este tema, donde muchas veces acá cuando vinieron representantes de OIT para Argentina o Latinoamérica se los hemos, no digo impuesto, pero por lo menos lo hemos puesto en visión de lo que queríamos, desde este rincón de la patria, este rincón del mundo, para nosotros nos parece importante. Las compañeras que viajaron a Cuba hace poquito, también dejaron en ese lugar del mundo y para el resto del mundo actividades que se desarrollan como las que vamos a desarrollar acá. Pero yo lo quiero poner en un marco de contexto. Cuando hace 3 años y medio empieza a gobernar el gobierno actual, un gobierno de derecha, neoliberal, que se lleva puestos derechos de las y los trabajadores, empiezan a surgir mucho más temas de violencia que los que por ahí existen, sobre todo en el ámbito privado. Porque en el ámbito privado, yo ya lo dije alguna vez, creo que en este mismo congreso, existe el que si no te gusta, atrás tuyo hay un montón que buscan laburo y por menos de lo que vos ganás vienen calladito a la boca. Eso es violencia total, explícita, a saber que vos tenés que resignar tu felicidad, tus derechos y un montón de cuestiones para, entre comillas, conservar el trabajo. La degradación es mayor cuando el Ministerio de Trabajo de la Nación lo transforman en secretaría. Y cuando el ministro con el cual tenemos que acordar es del sector que representa al sector de los empresarios. Por lo tanto, la balanza no se equilibra y sobre todo para el más débil, como es las leyes nuestras en favor de los trabajadores, se equilibra para los que más tienen, para que son los sectores empresarios, y no hablo de las pymes, hablo de los empresarios que concentran la inmensa mayoría de riqueza en el país y que concentran la inmensa economía. Lo mismo que la política económica del gobierno actual. Por eso,
creo que estamos en un lindo desafío en este Congreso para poner nuevas metas, porque hay nuevos aires. Y los nuevos aires se construyen desde la política. Y alguna vez teníamos sentado por acá, de este espacio del MOS, a una compañera que era candidata a diputada nacional hace 2 años y que a partir de la asunción de nuestra vicegobernadora va a ocupar los 2 años que faltan de banca, que es espacio del MOS, es Patricia Mounier, lo cual ya tenemos una compañera que el 10 de diciembre representa los intereses de cada uno de nosotros. Pero no nos vamos a quedar cortitos. En la construcción política que venimos haciendo, tanto quienes empezamos a resistir a las políticas de Macri, CTA y CGT, sobre todo la parte de Corriente Federal, también tenemos varios legisladores nacionales que pueden llevar esta agenda, como el compañero Hugo Yasky, como los compañeros de la Corriente Federal, el compañero de Curtidores, la compañera Vanessa, que ya son diputados nacionales, el compañero diputado nacional por la provincia de Córdoba, no recuerdo el nombre de ATE, Jorge, si me ayudás, también, digo, pero tampoco nos vamos a conformar. Pablo Carro, gracias compañera. Tampoco nos vamos a conformar, vamos por más. Y en la provincia de Buenos Aires tenemos legisladores que van a integrar este espacio también en lugares expectantes y que son prácticamente diputados nacionales. Me refiero que en el lugar 14º de la lista va una compañera bancaria, secretaria de Derecho Humano, que se llama Claudia Ormachea. Gracias, Claudia. En el 18º lugar también hay otra compañera que representa los intereses de los trabajadores y es probable con el resultado electoral que entre. Y además, en esta hermosa provincia de Santa Fe, fuimos por el cupo y más allá de la igualdad de género en las listas, fuimos por el cupo de los trabajadores y las trabajadoras. Y en esta hermosa lista de diputados nacional del Frente Todos para el próximo 27 de octubre, que encabeza el compañero Marcos Clery, que junto con otros diputados nacionales ya firmaron actas compromiso para que, y es la primera red y la primera provincia que le pide a los diputados nacionales por esta provincia avalar el acta de la OIT. También tenemos nuestros representantes, a igual que Patricia, y en el número 5º lugar va el compañero Jorge Osman, ya diputado nacional prácticamente. Y en el lugar número 6 va una compañera también participante activa de esta red, Natalia Ocampo, del Sindicato de la Bancaria. Así que, sin menospreciar la capacidad de ninguna y ningún candidato de la lista, para nosotros son los 2 que más llevamos en el corazón, porque son nuestros, son de acá. ¿Por qué hago este repaso? Hago este repaso porque no es poco tener varios y varias diputados nacionales a la hora de discutir política. Y le decía una charla amena con Patricia, qué lindo, Patricia, ser diputada nacional de un gobierno nuestro, porque ser diputado nacional de un gobierno de la oposición son todas piñas, pero ser diputados nacionales de un gobierno de Alberto y de Cristina es ir por más derechos, compañeras y compañeros, es ir por más derechos. Y no nos alcanzan las 48 leyes laborales que tuvimos en los 12 años anteriores a favor de la clase trabajadora, los convenios colectivos, la apertura paritaria, la inclusión. Hay que ir por más derechos, pero los tenemos que ir ganando y sosteniendo en el tiempo. Porque después vienen estos gobiernos de derecha que nos pasan el trapo y nos arrebatan muchas cosas. Entonces, mi diálogo de hoy con ustedes es simplemente saber que cada uno de nosotros está en un lugar en la vida posicionado. Nosotros lo hacemos del lado en un proyecto nacional de los trabajadores del movimiento obrero organizado, en un marco de un proyecto de un gobierno nacional y popular. Tenemos que aprovechar este Congreso, si me permiten una humilde sugerencia, no solo para ver la realidad hasta ahora,
ver cómo la podemos corregir, qué podemos hacer para mejorar la vida de cada uno de las y los trabajadores, sino para darnos un debate de qué podemos hacer en el próximo periodo de 4 años de gobierno, porque vamos a tener legisladores nacionales que pueden construir proyectos de la mano de este espacio, del espacio del gremialismo que le interesa luchar en serio, y por sobre todas las cuestiones, un gobierno que sabe escuchar a los sectores populares. Los invito y las invito a que este Congreso proyectemos a futuro mejor calidad de vida en toda la clase de trabajadores. Muchas gracias por estar acá. Bienvenidos a la ciudad de Santa Fe, a todos y a todas. Bueno, buenos días a Ate, a Hosman, a Marcelo, a Romina, a compañeros sindicales. Muchas gracias a todos. Este es el cuarto congreso que desde la Defensoría del Pueblo hemos participado y siempre tratamos de explicar, porque muchas veces se renuevan los auditorios, el por qué la Defensoría está en este tema, un tema tan particular. Primero porque desde el año 94 la Defensoría ha creado en su marco el área de asistencia a la víctima y empezó a abordar estos temas ya hace más de 20 años. En el año 2005, la legislatura de la provincia sancionó la ley de violencia laboral, donde estableció que la autoridad de aplicación era la Defensoría del Pueblo. En el año 2008, en el orden nacional, se creó la Red Federal contra la Violencia Laboral y se crearon las primeras reparticiones públicas de abordaje de este tema, que se lo iba haciendo cada vez más visible. Junto al convenio de trabajo decente, en nuestra provincia se empezaron a establecer los protocolos para su abordaje, ya no en el ambiente público, como es el ámbito de aplicación que tiene la Defensoría del Pueblo, sino en el ámbito privado. Y por supuesto, en el año 2016 se conformó la red sindical, que estableció también sus protocolos de actuación, y red sindical que la Defensoría participa, se ha sumado, y que creo que es una gran experiencia colectiva del abordaje de esta problemática. En el año 2018, la delegación de la red sindical estuvo en la OIT, donde se planteó que en el año 2019 se abordara como convenio todo lo vinculado a la violencia laboral y el acoso laboral. Se hizo, a partir de ahí, de su incorporación en el temario, se hizo un convenio borrador, preparatorio, que se lo giró a los distintos continentes para su tratamiento, y eso dio lugar a una base que fue el convenio que se debatió en junio del año 2019 en la OIT. Creo que es un paso fundamental porque hacía desde el año 2011 que no se trataba en la OIT un convenio, cuando se trató el convenio de trabajo decente para el personal doméstico. ¿Y por qué tenía relevancia este tema? Porque los convenios, cuando son ratificados, son obligatorios. Y creo que, bueno, me voy a referir concretamente a ese tema. Pero sí quiero plantear lo siguiente. ¿Por qué Santa Fe llega a la OIT a través de la red sindical y de la Defensoría del Pueblo? Y llega porque trabajó durante más de 2 décadas. O sea, desde el interior y desde áreas tan particulares, específicas, como son los sindicatos o como es la Defensoría del Pueblo, no se llega nunca por arriba, se llega por abajo, se llega con mucho trabajo.
Cuando la delegación de la red sindical volvió de la OIT en el año 2018, conversamos con Marcelo Delfort, con el cual tenemos un diálogo sobre este tema muy frecuente, y quedamos en hacer un libro que pudiésemos transmitir la experiencia de la provincia de Santa Fe. En ese libro se comenta la ley vigente de violencia laboral para el empleo público, se comenta la experiencia en el empleo privado a través del Ministerio de Trabajo, se comenta la experiencia de la red sindical, se comenta la experiencia de la OIT y su participación en la ratificación de los convenios que se hicieron en Argentina, pero además hay un aporte de la experiencia administrativa, en particular a través de la Defensoría del Pueblo. Hay un aporte de la experiencia judicial sobre qué pasó en materia de violencia laboral en la justicia, cuando ya las instancias administrativas fueron insuficientes, y también se hizo un análisis concreto de lo que es desde el punto de vista teórico la violencia hacia la mujer y, en el caso concreto, la violencia laboral. Creo que es un aporte inédito que ha hecho Santa Fe en materia de creación teórico, práctica y jurídica sobre lo que es la violencia laboral. Y fue un aporte de todos ustedes, porque en definitiva fue una publicación que llevó adelante la Defensoría, tomando los aportes de toda una experiencia de más de 20 años en la provincia de Santa Fe. Yo quiero agradecer porque la red sindical nos dio la posibilidad de integrar la delegación argentina, que es una delegación oficial, ante la OIT cuando se trató el convenio. El convenio en la 108 conferencia, que es la que terminó en el mes de junio. Y quiero agradecer porque ustedes saben que la OIT es tripartita, tiene las bancadas de los trabajadores, la bancada de los empleadores y de los gobiernos que actúan por regiones. O sea, no existe ninguna posibilidad de que la Defensoría integrara a una delegación, sino por una trayectoria, por haber trabajado en este tema y porque la red sindical encomendó a la Defensoría para que sea parte de la delegación argentina. Creo que hemos tenido la satisfacción personal, en el caso concreto con Romina, de estar cuando se aprobó el convenio histórico en materia de violencia laboral y acoso. ¿Y por qué es histórico? Porque, primero, ya no se limita estrictamente al empleo formal, sino que se comprende el empleo informal, a los pasantes, a los aprendices, al trabajo rural. O sea, se incorpora el concepto de trabajo en su más sentido amplio posible, para que nadie quede afuera de cualquier denuncia que tenga que llevar adelante en materia de violencia o acoso laboral. Además, se incorporan conceptos importantes, el de la no discriminación por raza, etnia, razón, pensamiento, religión, o sea, conceptos que evidentemente dan a este convenio una amplitud que era inimaginable hace 20 años atrás. Y creo que este es el gran avance de los pueblos que, pese a las derechas, siguen peleando en todo el mundo por los derechos de los trabajadores y centralmente por la libertad que tiene una persona de trabajar sin ser agredido en su trabajo. Creo que lo que se ha logrado es mucho y creo que todavía nos falta lograr un paso más. ¿Por qué digo? Porque los convenios son obligatorios, pero deben ser ratificados. El convenio de violencia y acoso laboral necesita la ratificación de 2 países para que a partir de ahí haya 12 meses que sea aplicable en los demás países que han suscrito su participación en el marco de la OIT. Creo que nosotros debemos bregar porque Argentina siempre ha sido un país que ha impulsado el progreso social para que Argentina ratifique el convenio lo más pronto posible y logremos impulsar desde Argentina para que otros países se sumen y tengamos definitivamente el convenio obligatorio para los países del mundo, que es un convenio de gran avance en la vida y contra la violencia laboral y el acoso laboral.
Y por supuesto, si nosotros tenemos ese convenio, habremos dado un gran paso para que en Santa Fe podamos tener también una ley que no solamente sea para el empleo público, sino que sea también ley para el empleo privado. Y creo que esto va a ayudar también a seguir haciendo conciencia, porque otra de las cosas que plantea el convenio es que los estados tienen la obligación de generar todas las acciones posibles para difundir, promover y hacer conocer, todas las acciones que eviten que la violencia sea parte de la vida diaria y cotidiana en el mundo del trabajo. Así que esto quería transmitirles y por supuesto, como Defensoría del Pueblo, el compromiso de seguir trabajando en este tema, que por supuesto no es un tema menor. Nosotros cada 36 horas tenemos una denuncia de violencia laboral en la Defensoría. Ustedes imaginan que estamos hablando de gente que se anima a denunciar y cada 36 horas tenemos una denuncia. Así que muchas gracias y un saludo y felicitaciones a todos. Bueno, buenos días. Gracias, compañeras y compañeros, por estar presentes en una temática que realmente nos preocupa enormemente a todos y a todas aquellos que estamos vinculados al ambiente del trabajo. Quería sumarme a los agradecimientos, obviamente en forma particular también hacerlo con Jorge, con Marcelo, y con Popi. Gracias por la invitación. Y comentarles que creemos que la prevención es fundamental también cuando uno aborda los temas que tienen que ver con la violencia laboral. Y particularmente si lo hacemos con responsabilidad, está muy bueno plantearlo en ámbitos colectivos, pero me parece que también hay que asumir un verdadero rol, puerta del sindicato que cada uno representa hacia adentro. Porque si hay algo que no se puede desconocer justamente es que en todas las organizaciones, en todos los sectores de trabajo se está sufriendo justamente este flagelo que tiene que ver con la violencia laboral en todos sus aspectos, porque sabemos que tiene varios aspectos para analizar. Y en lo particular, como les decía recién, nosotros tomamos la decisión, a partir de justamente la participación que tenemos aquí en la red sindical, de crear en nuestro gremio un área específica que trate el tema de la violencia laboral, entre otras cuestiones. Que particularmente o quizás en mayor medida se visibiliza a través de las mujeres, pero no son solamente las compañeras los que lo sufren, sino que también hay muchos compañeros que están sufriendo también esta situación. Y muchas veces quizás hasta por vergüenza estas cuestiones no se denuncian como verdaderamente tendrían que serlo, y que también ocurre en que muchas veces no hay el respaldo suficiente como para que estas denuncias se realicen, y también existe el miedo que pone una barrera a que esto siga avanzando justamente para mejorar la calidad de vida de nuestras trabajadoras y trabajadores. Por eso, cuando hablamos también del convenio de la OIT, el convenio 190, hay una parte del convenio donde dice que todos aquellos que suscriban tienen que hacerlo no solamente
firmando, o sea, de hecho, sino también llevar a la práctica una política real y concreta como para erradicar la violencia de los ambientes de trabajo. Y por eso estaba hablando recién del compromiso que tenemos que asumir las instituciones puertas hacia adentro. Y realmente hacernos cargo de esas cuestiones que lamentablemente se sufren, quizás en algunos lugares en mayor o menor medida, pero se sufren porque estamos inmersos en un modelo económico que genera violencia. Entonces, con ese contexto que realmente nos envuelve a todas las argentinas y argentinos, y también está ocurriendo en otros países del mundo, sin duda que cada uno haciendo lo suyo, poniendo su granito de arena, entre todos vamos a poder ayudar a que esto se vaya superando. Nosotros particularmente hacemos mucho trabajo, como les decía recién, en prevención, concientizando, haciendo cartelería, pegándolo en los diferentes ambientes de trabajo. Hemos dado a conocer los principales alcances que tiene el convenio 190 de la OIT, pero también, como les decía recién, asumiendo el compromiso de llevar adelante políticas que erradiquen la violencia. Estamos haciendo charlas, debates, con diferentes temáticas que el solo hecho de abordarlas generan una mejor convivencia. Ejemplo que se nos dio en estos días, hemos dado charlas sobre lactancia a las compañeras, hemos dado charlas sobre concientización de cáncer de mama. En el tema de lactancia también estamos gestionando frente a las diferentes empresas lugares para generar ambientes para justamente proteger a aquellas madres que tienen que alimentar a sus bebés y que tengas un ambiente adecuado para la extracción de leche materna, porque no tenerlo también es violencia. También es generarle una incomodidad a la compañera que tiene que alimentar a su bebé y no poder hacerlo en un lugar adecuado. Y también, esto se va a dar también en el mes de noviembre, vamos a dar algunas charlas referentes a todo tipo de violencia y hacer una convocatoria amplia también a los compañeros. Porque hay compañeros que están sufriendo discriminación, acoso. Hay algunos compañeros que están siendo violentados quizás por su elección sexual, por su elección religiosa. Esas cosas pasan. Esas cosas pasan. Y si no tomamos conciencia y si no las abordamos con políticas y con actos concretos, y bueno, eso va a seguir pasando. Yo por eso me sumo a las palabras de Claudio, ¿no? De que cuando uno tiene estos espacios y puede llegar a tratar de concientizar, a tratar de vertir conceptos, también es bueno asumir con este tipo de actitudes, con este tipo de hechos, la construcción de un mundo laboral que sea más beneficioso para las compañeras y compañeros. Y como producto de todo este compromiso que hemos asumido, están haciendo en Luz y Fuerza de Rosario una aplicación, hoy no la podemos presentar, ya la vamos a presentar en los próximos días, que se llama Simona. Una aplicación que va a estar al alcance de todas las trabajadoras y trabajadores y que tiene 3 ejes concretos. Primero, dar la posibilidad de llenar una encuesta donde la misma aplicación va guiando para saber si la trabajadora o el trabajador sufrió algún hecho de violencia. Y si sufrió algún hecho de violencia, que especifique
de qué tipo es. Obviamente, todas estas encuestas, esta aplicación, si la compañera o compañera quiere dejar el dato, lo puede hacer, es totalmente anónima y a elección, y aparte, obviamente tiene el resguardo necesario que le vamos a dar desde el gremio. Otro es ya directamente para hacer la denuncia, guiarlos para hacer la denuncia. Y la tercera, el tercer eje que tiene esta aplicación, tiene que ver fundamentalmente con la información de todo el trabajo de campo que se hace, como para ir previniendo o en su defecto ir defendiéndose, ir contrarrestando cualquier situación de violencia o de acoso. Pero bueno, más allá de toda esta cuestión que les quería comentar, a nosotros lo que nos parece importante decir en este ambiente es que dentro de pocos días vamos a tener la oportunidad histórica de erradicar uno de los modelos económicos y de los gobiernos que más propició la situación de violencia. Porque el día 27 de octubre nos tenemos que multiplicar para sacar a Mauricio Macri del poder, para que gane el frente de todos con la fórmula Fernández-Fernández, para seguir sumando diputados y diputadas al Congreso, que es donde se debate la problemática de los trabajadores y las trabajadoras, y va a empezar a buscar la solución que necesitamos para no sufrir más este tipo de cuestiones. Compañeras, hoy la tenemos con orgullo a la compañera Patricia Munier, ya designada como para empezar a trabajar, y tenemos nosotras y nosotros que empezar a multiplicar nuestros esfuerzos. Como siempre decimos, no nos quedemos solamente aquí, que sabemos que estamos todos convencidos. Tenemos que salir a convencer, a multiplicarnos, para poder hacer que ingresen la mayor cantidad de compañeras y compañeros, y mucho mejor si están vinculados al ambiente del trabajo, mucho mejor. Por eso, con mucho orgullo, que hoy esté Jorge Hoffman integrando esa lista, Nati también que esté integrando esa lista, que se van a sumar a Patricia. Fíjense si no tenemos nosotros ese desafío y esa obligación de multiplicarnos y de que entren la mayor cantidad de legisladores posibles en estas próximas elecciones. No va a alcanzar solamente con ganar. Tenemos que ganar, y por una amplísima diferencia, compañeras y compañeros. Mientras más sea la diferencia, más representación vamos a tener. Entonces, compañeras y compañeros, ese es el gran desafío para erradicar la violencia. Hay que erradicar este modelo económico, cambiarlo por un modelo económico que verdaderamente nos represente y nos lleve nuevamente al camino de la dignidad y la grandeza. Por eso, compañeras y compañeros, no tenemos la menor duda de que el día 27 de octubre vamos a tener un triunfo rotundo y vamos a volver a estar presente en las principales decisiones que tiene que llevar adelante el Gobierno Nacional. Sabemos que no vienen tiempos fáciles, sabemos que las compañeras y los compañeros van a tener que afrontar momentos difíciles, pero también sabemos que es el momento para empezar a desandar estos 4 años nefastos a los que nos condujo este gobierno de exclusión y de pobreza. Muchísimas gracias. Esto no puede usar esto. ¿Vos sabés que no anda? No te puedo creer. Pregúntale. Hola, ahora sí.
Bueno, buenos días, compañeras, compañeros, gracias. Gracias, Ate, gracias, Jorge, Marcelo, por la invitación, gracias a la red. Yo quería empezar esta parte de mi intervención haciendo un homenaje a los compañeros que sufren violencia de parte del Estado, que no da respuestas a los reclamos, porque eso también es violencia. Y en ese sentido hacer un homenaje a Sandra y Rubén, a la asistente escolar y a la directora que fallecieron por desidia del Estado mientras le preparaban el mate cocido a los pibes en el distrito de Moreno, y a María Cristina y Jorgelina en Chubut, que volviendo de una marcha porque no les pagan el sueldo a los trabajadores y a las trabajadoras del Estado, no solamente a los maestros, también a los auxiliares, a los porteros. Volviendo de una marcha, decía, por no cobrar el salario, tuvieron un accidente y fallecieron. No estaban ahí porque habían estado paseando, estaban ahí porque volvían de un plenario de delegados y de una marcha donde reclamaban ni más ni menos que le paguen el salario. Eso también es violencia laboral. Quiero también plantear que nosotros tenemos mucha facilidad para analizar las categorías que tienen que ver con las situaciones puntuales y al interior de los trabajos, sean estos públicos o privados. Pero me parece que es muy importante ver y analizar profundamente la forma en que las grandes empresas ejercen la violencia y la forma en que muchos estados provinciales o nacionales como patronales ejercen la violencia de distinto tipo, simbólica, por falta de material adecuado, por falta de infraestructura adecuada, por falta de condiciones dignas para llevar adelante su trabajo. Claramente la violencia laboral es toda forma, vamos a la definición, toda forma de omisión o comportamiento destinado a provocar directa o indirectamente un daño físico, psicológico, moral a un trabajador o a una trabajadora como amenaza o consumada. Incluye la violencia de género, el acoso psicológico, moral o sexual en el trabajo, y puede provenir de un superior jerárquico o de un par. Cuando hablamos del convenio 190 de la OIT, me parece que sería importante precisar algunas cuestiones. Primero, como decía Lamberto, efectivamente falta la ratificación, pero hay que decir otra cosa. Durante años, muchos años, esperamos que la OIT tratara estos convenios. Hace mucho tiempo, y no es una casualidad, tiene que ver con lo que antes dijeron tanto Claudio como Alberto, viene sucediendo en la OIT. El tripartismo que nosotros defendemos en la OIT viene pasando que a partir de los gobiernos de derecha en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en el mundo, un elemento fundamental para los trabajadores como es el tripartismo viene siendo hackeado permanentemente. Es más, hubo muchos intentos anteriores de que esta sesión funcionara, y fue muy difícil para los compañeros de la CGT, de la CTA, de la red, que el debate de la 190.
Y están siendo muy difíciles los debates en la OIT a partir de eso. Por eso, dar la pelea contra el neoliberalismo en América Latina y en el mundo no es una cuestión abstracta. Por eso lo que plantearon anteriormente los compañeros no son cuestiones abstractas. Construir poder desde los y las trabajadoras significa poder avanzar en la defensa de nuestros derechos desde lo más concreto y más pequeño, como un ambiente de trabajo libre de violencia, hasta conseguir no retroceder en nuestros derechos previsionales, laborales y todo lo demás. Por eso lo que estamos hablando no está despegado la cuestión más general de la cuestión más específica. Quiero señalar también que en noviembre del año 2017, nuestra central, la CTA de los Trabajadores, de la que soy parte, como muchos de los compañeros que aquí están, asumió el compromiso sindical para la erradicación de la violencia, particularmente de la violencia hacia las mujeres, pero los protocolos plantean todo tipo de violencia laboral o de género. En ese sentido, estamos ahora en proceso de debate en cada uno de nuestros sindicatos, en cada una de las provincias y en cada uno de los sindicatos que integran la CTA, para la aprobación y para realizar aportes a esos protocolos. Esos protocolos son importantes, ¿por qué? Porque aplican las cosas generales que estamos discutiendo a nuestro ámbito concreto del trabajo, sea vinculado más a la práctica sindical o a la violencia laboral en general. Nosotros asistimos en este momento a grandes avances, a grandes luchas de las mujeres. Este auditorio es mayoritariamente femenino. Nuestro país y América Latina vienen dando batallas monumentales en defensa de los derechos de las mujeres, pero nos falta todavía avanzar más. Tenemos que concretar que estos temas formen parte no solo de las leyes, sino de las agendas paritarias de cada sindicato. Es muy importante que nosotros planteemos en cada sector del trabajo cómo estos temas que son parte de la normativa internacional y nacional toman cuerpo en cada una de nuestras paritarias. Nosotros trabajamos mucho en AMSAFE o en CETERA y en CTA los temas vinculados a distintos tipos de violencia en el trabajo, y específicamente estamos desarrollando un trabajo muy fuerte con el tema de la violencia de género. Si ustedes toman el periodo de tiempo que va del 2007 al 2017, hubo 4.500 denuncias por violencia laboral. La mayoría de estas denuncias, en Argentina, ¿no? La mayoría de estas denuncias son de mujeres o de distintas identidades. Entonces es tan importante que nosotros tomemos esto, como decían antes los compañeros, que lo tomemos como una tarea muy fuerte desde nuestros sindicatos de prevención, de concientización y de debate, que aprobemos estos protocolos, que incorporemos cada uno de estos temas que debatimos aquí en las agendas de las respectivas paritarias de los sindicatos. Visibilizar estos temas son muy importantes en las agendas sindicales. Es muy importante que en cada reunión paritaria
estos temas estén incluidos en las actas paritarias. Es tan importante como que esté en la normativa general, porque también genera conciencia desde y hacia los y las trabajadoras. Para nosotros, la discusión, para nosotros y para nosotras, la discusión sobre los distintos tipos de violencia, sea la violencia laboral o la violencia de género, para nosotros es un tema de derechos humanos y así debemos abordarlo. Así que agradecer esta invitación al debate, profundizar esta red que tiene que ver con poder intercambiar experiencias y plantearnos plataformas de lucha. También me parece importante señalar por qué decimos desde la mesa o desde el MOS o desde la CTA y desde la CGT que es importante tener legisladores y legisladoras que sean parte de la clase trabajadora. No es solamente porque son nuestros compañeros, porque los respetamos, porque los queremos, porque peleamos en la calle por ellos, sino porque no hay ninguna otra forma de construir desde los y las trabajadoras que no sea estando en cada una de las instancias. Es muy, pero muy importante, lo hemos visto en estos años en las actividades de muchos de nuestros compañeros que fueron mencionados, Hugo, Carro, Vanessa, cómo cada vez que había un problema en un sector del trabajo, esos compañeros y compañeras estaban ahí para recibirnos, para escucharnos, para poder plantear iniciativas legislativas. A nosotros nos pasó cuando tuvimos que pelear contra el ajuste en educación, la posibilidad de que los legisladores de los y de las trabajadoras estén ahí para escucharnos y para recibir nuestras inquietudes y para plasmarlas en ley o en proyecto de ley. Así que decirles que necesitamos seguir profundizando estas agendas, que necesitamos más y más trabajadoras, por supuesto con conciencia de clase, en cada uno de los parlamentos, y agradecer por esta invitación al debate, a la reflexión y a la tarea compartida para poder seguir peleando por nuestros derechos. Hay mucho sufrimiento atrás de este tema. Cuando nosotros hablamos de violencia laboral o cuando hablamos de acoso, cuando hablamos de violencia sexual o de violencia de género, hay mucho sufrimiento atrás en los y las trabajadoras. Lo mostraba el video, pero lo vemos a diario en nuestros lugares de trabajo. Esa voz es la voz que tenemos que escuchar para comprometernos en esta agenda. Muchísimas gracias por la invitación, gracias a ustedes por estar. Muchísimas gracias.